Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte teórica del tema titulado Importación y exportación de datos correspondiente al bloque Uso básico de Excel. En este tema, en la parte teórica, lo que vamos a ver es lo que tenemos que saber a la hora de sacar información de Excel para fuentes externas y lo que tenemos que saber a la hora de importar datos desde fuentes externas hacia Excel, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en la parte práctica después, que también dividiremos en dos bloques, una parte teórica más genérica y una parte teórica que hemos llamado, y una parte práctica más genérica y una parte práctica que hemos denominado a fondo, solo con la parte concreta de importar y exportar datos a otras fuentes, ¿vale? Porque al final eso sí que tiene distintas opciones, incluso nos introduce la herramienta del Power Query que si no la terminamos de ver aquí, que seguramente no lo hagamos, la veremos en un tema aparte más en profundidad, ¿vale? En cuanto al tema de preparar documentos para imprimir y exportar, que es el primero de los temas en detalle que tenemos ahí, simplemente vamos a ver cómo se configura la parte esta de imprimir, ¿vale? Vamos a ver cómo se configura esta parte en cuanto a preparar documentos preparados para impresión. Siempre que hablemos de impresión, me da exactamente igual que sea impresión para papel, que cada día se debería de utilizar menos, o impresión en formato PDF, ¿vale? Aquí podemos imprimir directamente a cualquiera de estas impresoras virtuales, o si tenemos enganchada una impresora física, una impresora de las que imprime en papel, yo aquí no tengo ninguna, ¿vale? Podemos imprimir obviamente en papel. La configuración de impresión esta es la que vamos a ver, cómo se configura la impresión y cómo se configura y cómo va a quedar eso representado en la hoja a la hora de enviar un documento a imprimir o a la hora de preparar un documento para luego exportarle en formato PDF, ¿vale? Después, lo otro que vamos a ver también en la parte práctica es cómo se importa y cómo se exportan datos desde Excel, ¿vale? Aquí tenemos una opción de exportar. Esto es, la verdad que esto casi es lo de menos porque la parte de exportación se hace más desde aquí, ¿vale? Haciendo un guardar como, para entendernos, haciendo un guardar como es básicamente como definimos los datos que queremos preparar desde Excel para que sean utilizados por parte de otras aplicaciones. Fundamentalmente va a ser siempre trabajar con archivos en formato CSV, ¿vale? Aunque aquí también tenemos incluidas las opciones de cambiar de formato y crear formatos de Excel, como puede ser un formato de plantilla y demás, que ya veremos tranquilamente, igual que las macros, cuando llegue ese tema, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, la exportación va a ser trabajar en archivos de texto o en archivos en formato CSV, que luego podrán ser utilizados por otras herramientas. Y en la importación lo vamos a hacer desde aquí, desde la solapa de datos, desde la parte esta de aquí. Tenemos múltiples fuentes o múltiples orígenes de datos desde los que podemos conseguir información para trabajar en Excel, y aquí tenemos unos pocos, los más utilizados: obtener datos en formato CSV o en formato de texto, obtener datos desde una página web, ¿vale? Obtener datos desde otra tabla, si queremos trabajar aquí con ellas, y luego obtener datos desde un archivo del tipo que sea, por ejemplo, pues un XML, un JSON, o obtener datos directamente del listado de archivos que hay en una carpeta, por ejemplo, datos desde distintas bases de datos. Aquí veremos el ejemplo de Access. No tengo aquí ninguna conexión con ningún servidor que sea, digamos, sencillo de contaros cómo se conecta. Así que tengo aquí una base de datos Postgre, pero el proceso de instalación de los archivos necesarios para enganchar Excel con Postgre excede de lo que son las enseñanzas del curso. Con que sepáis cómo se conecta con una base de datos de esta manera, básicamente nos asomaremos un poquito por encima también a la conexión a SQL Server, que tampoco tengo aquí ninguna base de datos SQL Server, pero bueno, podréis ver cómo se puede hacer esa conexión. Y luego otros orígenes de datos, ¿vale? Desde recursos, por ejemplo, Microsoft, o desde otras herramientas que tiene Microsoft, o desde otras fuentes diferentes a esas que hemos visto ahí, ¿vale? Hay infinidad de orígenes de datos a los que nos podemos conectar desde Excel, ¿vale? Y luego, si no, tenemos la opción de arrancar la herramienta Power Query
que la veremos un poquito por encima en la parte práctica y es una de las herramientas, digamos, que se han incorporado en las últimas versiones de Excel, que da bastante potencia a la parte sobre todo de gestión de datos a importar, ¿vale? Y de conexión con esas fuentes de información de las cuales quiero traer datos. Lo veremos en los vídeos prácticos.